Bueno, la clase de hoy va a ser sobre calcógenos o el grupo del oxígeno. No le puse así el grupo del oxígeno, primero porque tiene nombre este grupo, segundo porque del oxígeno ya hablamos y no vamos a volver a hablar como elemento del oxígeno. Vamos a hablar, yo les diría que casi fundamentalmente del azufre, en este caso. A modo, digamos, quienes hayan ido a Mendoza habrán visto en vivo esto que yo les pongo acá como referencia de dónde hay azufre, además de las barritas de azufre que uno compra en la farmacia. El azufre suele ser recuerdan que casi todos los metales, sobre todo los de la derecha de la tabla periódica, o muchos metales, mejor dicho, sobre todo los de la derecha de la tabla periódica, pueden ser encontrados formando sulfuros. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. El zinc, etcétera, el cobre, el hierro incluso. Bueno, esos sulfuros suelen ser habitualmente estar formando minerales dentro de la roca que compone a la Tierra, y en lugares como Mendoza, los ríos, las aguas subterráneas y las aguas de irrigación que quedan absorbidas por la montaña pueden arrastrar estos sulfuros. ¿Por qué? Porque los sulfuros, en definitiva, si bien suelen ser bastante insolubles, en definitiva, el sulfuro, digamos, el ion sulfuro, que ya vamos a ver que no existe como tal, o no hay evidencia de su existencia como tal, que es otra cosa, tiene un equilibrio ácido-base con el ácido sulfídrico. ¿Sí? Y eso permite que al pH 7 de las aguas uno pueda tener a los sulfuros en equilibrio parcial con el sulfuro ácido, y entonces ese sulfuro ácido va permitiendo que la roca se vaya disolviendo de a poco, y ahí es donde entran estas líneas de color amarillento que son indicadores de que en esa zona hay sulfuros. ¿Sí? Los sulfuros suelen ser habitualmente de colores medio amarillentos, y es el color que le da al puente del Inca, particularmente en esta zona, donde en algún momento hubo un hotel termal, ¿sí? Allá por los 30, alguna cosa por el estilo, que no resistió las aguas termales, que son aguas que vienen de horadar roca ígnea, digamos, o sea, roca volcánica, que suele tener mucha presencia de sulfuros, que además está caliente, y que entonces, al estar caliente y tener muchos iones, es algo muy corrosivo, que de hecho corroyó a todo el hotel, y lo único que quedó es, digamos, la estructura y unas especies de baños, de donde cuando uno va ve que brota el agua todavía, y que por eso ve que sigue cayendo al río Mendoza. Esa es la explicación del color amarillo, digamos. Bueno, pasando a hablar puntualmente sobre este grupo, siempre arrancamos con la configuración electrónica externa. En este caso, hay 6 electrones en la capa más externa. La configuración es NS2-NP4. En este caso, oxígeno, azufre y selenio son no metales. Telurio es un metaloide y polonio es un metal. Un metal que se hizo famoso hace un par de años porque es radiactivo. Todos los elementos por encima del plomo, en cuanto a su número atómico, son radiactivos. No existen, por encima del plomo, no existen isótopos no radiactivos de los elementos que siguen. Y el polonio es uno de ellos y es radiactivo. Y hace poco se hizo famoso porque un opositor al gobierno ruso aparentemente fue intoxicado usando polonio en un té, creo que le sirvieron en un aeropuerto o algo, una cosa por el estilo, muy película de la Guerra Fría. Con excepción del oxígeno, el resto puede alcanzar todos los estados de oxidación pares, ¿sí? De entre -2 y +6. Fíjense en el diagrama de Frost, fíjense que los estados +1 y +3 y +5
no son alcanzados por no son alcanzados por estos compuestos, con excepción del +3 en el caso del azufre y del selenio. Es una particularidad que tiene este grupo, que recordarla también ayuda, voy a repetir 3 veces también, que recordarla también ayuda cuando uno tiene que escribir los productos de una reacción redox. Y como pasa en el resto de los grupos, al bajar se estabiliza el efecto par inerte y entonces empieza a ser cada vez más estable el estado de oxidación +4 frente a otros. ¿Sí? Fíjense que el estado +4 es más estable para el selenio y para el teluro que para el azufre, por ejemplo. Respecto de otros estados de oxidación, quiero decir, ¿no? O sea, el azufre, claramente el estado más estable es el sulfuro, y en este caso los sulfuros no son muy estables y empiezan a ser más bombeada la estructura general del diagrama de Frost. Bien, el oxígeno un poco lo vimos en otro grupo porque se comporta de manera anómala. Es un poco lo que le pasa siempre a los primeros elementos de cada bloque. Como tiene una electronegatividad tan diferente, no tiene orbitales de libres, su comportamiento es diferente, si bien respeta algunas de las tendencias periódicas, y por eso suele analizarse aparte. Y además porque, como le pasa también al hidrógeno, está en todos lados. O sea, compuestos con oxígeno y compuestos con hidrógeno hacen, me animo a decir, todos los elementos de la tabla periódica. En cuanto a su abundancia relativa, de vuelta, el oxígeno es el más abundante, incluso en la corteza terrestre, aunque haya un 20% de oxígeno en la atmósfera. Pero, como ya vimos, muchos de los metales de la tabla periódica están formando óxidos, además de otras sustancias covalentes. Le sigue el azufre, el selenio, teluro, y el polonio es muy poco, y no estoy seguro de que no sea sintético el polonio. Creo que no, creo que es natural por decaimiento del uranio. Bueno, en cuanto a generalidades, yo les muestro esta tabla. Esta tabla lo que muestra es la fuerza de enlace, simple o doble, entre distintos calcógenos entre sí o con otros compuestos, ¿sí? Como ya estamos acostumbrados a ver para los grupos anteriores. Y la primera pregunta que me surge para ustedes es: ¿quién tiene más tendencia a concatenar consigo mismo? ¿El oxígeno o el azufre? ¿Y me pueden responder en función de esta tabla? Bueno, el azufre comparte con el carbono la capacidad de concatenar, como bien decíamos, y la de formar gran cantidad de alótropos en todos sus estados de oxidación, tanto en sólido, en gaseoso como en líquido. El alótropo más común de azufre en la naturaleza es el que se conoce como el ciclo octaazufre, o sea, es un ciclo cerrado que tiene 8 átomos de azufre, y este alótropo, que es el más común, puede cristalizar con una estructura cristalina de tipo monoclínica. Nosotros no hicimos hincapié en este tipo de estructuras, pero básicamente son todos prismas deformados. La monoclínica es un prisma deformado, y la ortorrómbica, o rómbica, que es esta que está acá, a la que a la misma presión puede pasar al disminuir la temperatura, también es otro prisma deformado. Y de hecho, esta es la estructura estable, termodinámicamente hablando, pero esta es cinéticamente estable. Es decir, fíjense que nosotros acá estamos en grados centígrados, la estructura estable a 25 grados centígrados tendría que ser la ortorrómbica, pero es muy frecuente encontrar al azufre en su estructura monoclínica. ¿Por qué? Por cuestiones cinéticas. Cuando cristaliza desde temperaturas altas, ¿sí? Pasa del líquido al sólido, ya vamos a ver cómo es la extracción del azufre, y ahí queda como monoclínico usualmente, y tarda mucho en pasar al ortorrómbico. ¿Sí? Tengan en cuenta que las transiciones de fase sólida también son transiciones de fase. También hay curvas de equilibrio, como ocurre entre la fase líquida y la fase sólida, y de hecho, si nosotros nos manejamos a una presión constante y empezamos a darle temperatura a un pedazo de azufre ortorrómbico, sí o sí primero vamos a pasar por el monoclínico, y desde el monoclínico recién vamos a pasar al líquido. Por lo menos
mientras estemos debajo de este punto que está acá de la curva. Que es justamente, bueno, eso, ¿no? Y lo que dice acá, a 96 grados centígrados, perdón, hoy es viernes. 96 grados centígrados también se produce la transición del rómbico al monoclínico de manera espontánea, o sea, por encima de esta temperatura. Bien. Lo que tienen acá, déjenme que lo ponga, es un link que los va a llevar a un video, espero que no lo haya bajado todavía YouTube, sobre los cambios de estado del azufre. Entonces, en el diagrama de fase, ¿qué es lo que está pasando ahí? De alguna manera, el sólido, esto a veces me hace bardo, déjame que borro eso que apareció. Bueno. Entonces, de alguna manera, el sólido estaba, no creo que esté a esa presión, estaría por acá, solo que en el video no estaba el pasaje por el monoclínico, pero como están a presión constante, si aumenta la temperatura, lo que van a estar haciendo es esto hasta llegar al líquido. ¿Sí? Y después, porque digamos, hacia la derecha aumenta la temperatura. Y después la presión, obviamente no está cerca de los 1400 pascales, la presión, estoy poniendo una presión arbitraria, pero es presión atmosférica. Y después lo que ocurrió fue el camino inverso, o sea, desde el líquido, primero pasó por una etapa polimérica que no figura en este diagrama de fases, la fase polimérica de hecho, de ahí pasó a la monoclínica y de ahí eventualmente vuelve a la ortorrómbica, pero con una velocidad muy, muy, muy baja. Ahora bien, formalizando un poco esto que vimos en el experimento, ¿qué es lo que está pasando? Al ser calentado por encima de 159 grados centígrados, el azufre forma un líquido negro, que ustedes ya vieron, que tiene una densidad 10 a la 4 veces superior al azufre líquido. ¿Sí? Lo que termina, o sea, el azufre líquido, si solamente estuviera compuesto por estos anillos de 6 o de 8. ¿Sí? Acá lo que tienen representado son, esta es la forma, el ciclo octa-azufre, pero suelen aparecer la forma con 7 y la forma con 6. Entonces lo que quiere decir la primera afirmación es que si lo único que pasara es que estos anillos, en vez de estar formando una red, empiezan a estar libres como en un líquido, la densidad de ese líquido sería 10 a la 4 veces inferior que la de lo que verdaderamente se forma, que es un polímero. Es decir, a medida que se va fundiendo el azufre, ¿sí? El ciclo octazufre, se empiezan a romper algunos de estos enlaces que están acá, el ciclo se abre y los azufres terminales pasan a formar enlaces con otros ciclos que también están abiertos, y cuando esto se replica de manera constante dentro de ese vasito en el que se estaba haciendo el experimento, en definitiva, y con calor, lo que termina pasando es que tenemos largas cadenas de azufre que se representan con el infinito ahí abajo, todas mezcladas las unas con las otras, y que forman justamente este azufre negro polimérico que tiene un comportamiento plástico, sí, elástico, como ustedes. Plástico y elásticos, con plástico quise decir que se deforma, que es lo correcto. Y después, cuando esto se seca, queda como una especie de goma durante un tiempo, como si fuese un caucho. ¿Qué es lo que ocurre al ser vertido en agua? ¿Sí? O sea, se enfría, pero cuando se enfría no vuelven para atrás los enlaces rápidamente para volver a formar el ciclo octazufre. Durante un tiempo esto es como un caucho y muy de a poco esta estructura a menor temperatura es menos estable que tener los ciclos octazufre, se van rompiendo de vuelta los enlaces y se van volviendo a formar los ciclos. ¿Sí?
Y si nosotros calentamos por encima de 700 grados centígrados, lo que ocurre es que se obtiene un vapor violeta, que no se ve, creo, en la figura, yo no lo llegué a ver, perdón, en el video, que suele estar compuesto por azufre 2. Azufre molecular, así como el oxígeno es oxígeno 2. Bueno, el azufre además no solamente concatena consigo mismo para dar polímeros no polares, sino también para formar aniones. Esto es algo que ya le pasaba también al boro, ya lo vimos con otros elementos. Y en general, los aniones que se forman suelen tener esta fórmula, SN2- con N entre 2 y 6. ¿Sí? Y son más frecuentes los valores pares de azufres dentro de estos aniones poliméricos. ¿Sí? Acá tienen 3 ejemplos, con S3, con S4 y con S6, con 6 azufres. Con respecto al ácido, digamos, a pesar de eso, el ácido sulfídrico es la especie más estable del azufre a pH ácido, en agua estamos hablando. Ustedes van a ver que mucha de la química que nosotros hablamos y decimos es más estable, menos estable, a veces yo omito que estamos hablando de en agua, y eso tiene que ver con que la química más rica y la más estudiada por lejos hasta la actualidad sigue siendo la química acuosa. ¿Sí? Pero no es el único medio para evaluar si una especie es estable o no es estable. Pero es la más rica, la más estudiada y la que en la Tierra, por lo menos, tiene más sentido. Por ahí en Marte, no sé, en algún exoplaneta es el amoníaco, es el solvente universal, pero acá es el agua. Bueno, y el sulfato es la especie estable a pH básico, ¿sí? Es decir, fíjense, pH ácido, tenemos que el ácido sulfídrico es la especie más estable a la que todo va a tender, y a pH básico, por el contrario, va a ser el sulfato la especie más estable. Entonces fíjense la tensión redox que tienen las especies del azufre, que con solo cambiar el pH terminamos modificando su química, en definitiva. ¿Cuál es la especie a la que todo va a tratar de tender a ir? Eso es una propiedad notable, y encima se separan muchísimo las estabilidades. Fíjense cuál es la distancia de estabilidad entre el sulfato a pH ácido y a pH básico. Hay muchísima diferencia. Bueno, con respecto al azufre, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se obtiene? ¿Qué usos tiene? Bueno, se encuentra naturalmente en forma pura en grandes reservorios subterráneos, en meteoritos, volcanes y aguas termales. Esto que les contaba un poco del hotel este de Mendoza, que además de sulfuros y ácido sulfídrico, puede tener azufre puro, que se suele formar como consecuencia de la comproporción. Si ustedes se fijan, el azufre 8, a pH relativamente ácidos, es un poco chiquito este diagrama, pero déjenme que borre. Si ustedes se fijan, si trazan esta recta, la estoy exagerando para que se note, el azufre 8 queda por debajo del dióxido de azufre o incluso del sulfato y el ácido sulfídrico. Así que donde haya sulfato y ácido sulfídrico, muy frecuente encontrar sulfatos y sulfídrico en cursos de agua como los que pueden encontrarse cerca del río Mendoza, se puede dar la comproporción para formar azufre sólido. Y esa es la razón también por la cual se suele encontrar en grandes reservorios de manera pura, lo cual es muy conveniente. Pero también puede encontrarse formando galena, de la cual ya hablamos cuando hablamos del azufre, del plomo, barita, pirita y sal de Epsom, que es el sulfato de magnesio. Es que esta es una de las sales que suelen venir también en los kits de química que se venden en las jugueterías, por ejemplo, porque es bastante inocua. Y además, el gas natural, en el gas natural suele haber ácido sulfídrico, que uno trata que no esté ahí, pero
el ácido sulfídrico suele ser metido dentro del gas natural. De hecho, el metano, que es lo que sale de sus hornallas, no tiene olor. Lo que tiene olor es el ácido sulfídrico que se le deja o se le agrega en cantidades muy chiquititas, porque si bien el ácido sulfídrico es tóxico y es tóxico, su concentración tóxica, vamos a llamarla así, es muy superior a la mínima concentración que nuestras narices humanas lo pueden detectar. Entonces, nosotros al ácido sulfídrico lo podemos detectar a una concentración mucho más chica que la requerida para que sea un problema. Y entonces el olor que sale de sus hornallas no es del metano, sino que es de este compuesto, que está puesto en cantidades de trazas, que no afecta para nada la combustión y lo que pasa en sus cocinas. Pero sí afecta que de repente cuando alguien deja una hornalla prendida sin darse cuenta, ese aire no esté saturado de metano y que haya desplazado el oxígeno, porque no hay forma de darse cuenta más que con el ruido. Así que cuando ustedes sientan olor a gas, sepan que es el sulfídrico y no el metano. Bueno, el azufre elemental, como les decía, se obtiene principalmente por 3 métodos. El primero, que es el método Frasch, se trata de un proceso extractivo del azufre sólido de los depósitos subterráneos. Estos depósitos suelen estar entre 150 y 750 metros bajo la tierra y suelen tener un espesor de unos 30 metros. Yo se los describo, pero ahora les voy a mostrar un video. Lo que ocurre es que se introducen 3 tubos concéntricos hasta el fondo del depósito. Creo que lo voy a mostrar directamente en el video, porque está más claro. Digamos, lo que ocurre es esto. Se insertan hasta el lugar donde esté el yacimiento 3 tubos concéntricos. Si se fijan, este es uno. No me deja dibujar. Ahí está. Este que está acá forma uno de los tubos concéntricos. Ese es un corte lateral, digamos, como por el medio. Este que está acá es el segundo tubo. Y este que está acá es el tercer tubo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por el tubo más externo se mete agua caliente, que viene por acá. El agua caliente funde al azufre, ¿sí? Lo transforma en líquido. Y por el tubo del centro se mete aire comprimido. ¿Y para qué se mete aire comprimido? Para que cuando el aire comprimido se mezcle con el azufre fundido, forme una espuma. Y entonces esa espuma, empujada por el aire que quiere salirse, por el tubo del medio en este caso, termina saliendo para afuera con un montón de azufre que lo engloba. ¿Sí? Es lo mismo que pasa cuando ustedes están lavando una botella de cuello fino y no se dan cuenta, o sí se dan cuenta, y de repente le meten detergente adentro. ¿No es cierto? Lo que termina pasando es que cuando meten un chorro de agua, lo que pasa es que la espuma tiende a salir por arriba y sacar todo el detergente. En este caso, el detergente pasa a ser el azufre fundido. Bueno, ese fue el proceso Frasch. Se extrae de la tierra en forma de espuma. El proceso Claus, por otro lado, lo que hace es aprovechar al ácido sulfídrico que suele estar mezclado con el gas natural. ¿Sí? Lo que hace es burbujear gas natural en un disolvente orgánico alcalino, en este caso etanolamina, como el ácido sulfúrico es un ácido, se va a disolver en el etanolamina, se va a disolver reactivamente, ¿sí? O sea, le va a dar, el sulfídrico va a perder protones frente a la etanolamina, se los va a ceder, fíjense, cómo estaba antes y cómo estaba después, y el ácido sulfídrico va a quedar disuelto en este solvente de esa manera, y el metano va a pasar de largo sin que nada lo toque. La solución esta que está acá, o sea, la que tiene al sulfídrico disuelto en etanolamina, se separa y se calienta, con lo que se libera entonces el sulfuro de hidrógeno gaseoso, o sea, al sulfuro de hidrógeno primero lo atrapo en un líquido y después cuando caliento lo vuelvo a liberar. Y después de ser eliminado del combustible, el ácido sulfídrico se oxida
a azufre elemental en 2 etapas. ¿Sí? En la primera etapa, por reacción con oxígeno, ¿sí? Que suele dar dióxido de azufre, y en la segunda etapa, ese dióxido de azufre formado en la primera reacción a entre 1000 y 1400 grados, vuelve a reaccionar con más ácido sulfídrico para dar, ahora sí, el azufre 8 a entre 200 y 350 grados centígrados, en una clarísima reacción de comproporción que ya vimos en el diagrama de Frost anterior. El catalizador de base que se usa para este proceso es óxido de hierro, hematita puntualmente, y el óxido de aluminio, y un reactor múltiple, o sea, en el que este proceso se da en varias pasadas o en varios reactores puestos uno atrás del otro, se puede llegar a obtener una conversión de entre el 95 y 96%, lo cual es una eficiencia bastante notable, ¿sí? Desde el sulfídrico hasta el azufre molecular. Bueno, perdón, el sólido. Y el último proceso es más sencillo, digamos, y simplemente surge de la calcinación de la pirita, ¿sí? Que nos permite obtener el sulfuro de hierro y el azufre elemental en estado gaseoso. Fíjense, lo que tienen abajo son datos, por lo menos hasta el año 2004 creo que es el año de publicación del Housecroft, que es de donde sale este gráfico, de cuál fue la incidencia de cada uno de los métodos a lo largo del tiempo. Y fíjense que el proceso Frash va claramente en declive, ¿sí? Sobre todo frente al proceso que permite recuperar al azufre elemental de los residuos del petróleo. ¿Sí? Por supuesto, digamos, acá, la que aparece acá abajo es es un producto lateral de la producción de ácido sulfúrico, porque ahora van a ver que el ácido sulfúrico también se puede obtener a partir de la pirita, pero el proceso de obtención de gas natural fue ganando espacio, y eso tiene que ver un poco con que termina siendo un refinado del gas natural. O sea, al gas natural hay que sacarle el azufre, y en vez de simplemente sacarlo y descartar el ácido sulfídrico, se recupera el producto y termina siendo una especie de win-win, donde tanto la industria petrolera como quien fabrique el azufre terminan siendo beneficiados, ¿no? Suena algo que está bueno que pase, en vez de andar minando azufre de abajo de la tierra. Bueno, el principal uso del azufre es por lejos la producción de ácido sulfúrico. Se utiliza en la vulcanización del caucho, ¿sí? El azufre se entrecruza las cadenas poliméricas del caucho, cuya base es carbonosa, y permite producir un material más rígido y resistente, parecido a lo que pasaba con el slime, ¿sí? A lo que hacía el boro con el slime. El azufre genera puntos de entrecruzamiento entre las cadenas de carbono que forman el caucho y terminan haciendo un material más resistente. Después se me ocurrió, capaz que ustedes ya lo entendieron, pero pasada la clase del slime, perdón, hago un paréntesis, para darles la idea de, de qué es lo que pasa con el slime, es lo mismo que pasa cuando uno teje una bufanda, ¿no? La bufanda está compuesta de puntos, ¿sí? De puntos que va formando un mismo hilo, y lo que termina quedando es una red, en definitiva. Eso es lo que hace el azufre dentro del caucho, o el boro dentro del slime. Y también se utiliza con fines medicinales, lo que yo les mencionaba de estas barras de azufre. En cuanto al ácido sulfídrico, bueno, lo primero que tienen que saber, que ustedes esto creo que ya lo saben, es que es un ácido débil, sus 2 protones son débiles, es producto de decaimiento de la materia orgánica y es emitido por los volcanes. Que sea producto de decaimiento de la materia orgánica es lo que justifica que aparezcan los yacimientos de petróleo y de gas. ¿Sí? Ustedes calculo que saben que los yacimientos de petróleo y de gas son el producto de la digestión
a altas presiones y temperatura de un montón de materia orgánica de tipo de animales, de plantas, etcétera, que quedaron atrapados bajo tierra por culpa de movimientos tectónicos, ¿sí? O terremotos y demás. Y al estar bajo tierra también puede ser emitido por los volcanes, ese famoso olor a azufre que se supone que larga el demonio en la mitología, tiene que ver con esta relación entre el demonio, tipo, que el infierno habitualmente para varias religiones es un lugar lleno de fuego y lava. Bueno, tiene un poco que ver con el azufre, es el que da ese olor con el que se caracteriza a estos personajes. Es más tóxico que el ácido cianhídrico, esto es lo que yo les contaba. Es muy tóxico, pero su fuerte olor previene las intoxicaciones agudas. Entonces, si bien es fulminante, la concentración necesaria para detectarlo es mucho más chica que la del ácido cianhídrico. Entonces, con el ácido cianhídrico no podemos morir y con el ácido sulfúrico hay que tener ganas de morirse. Porque además, digamos, el olor del ácido sulfúrico es olor a huevo podrido, es un olor espantoso, que inmediatamente nos advierte que algo malo acaba de pasar. Y se puede obtener este ácido sulfúrico sulfídrico, de manera industrial por la reacción directa con hidrógeno por encima de 600 grados centígrados. Entonces, mirando las propiedades del ácido sulfídrico en la tabla, ¿qué tipo de enlace pueden decir que hay entre el hidrógeno y el azufre? Más información sobre el ácido sulfídrico. En el laboratorio, además, puede prepararse por reacción del sulfuro de hierro en medio ácido o por hidrólisis del sulfuro de aluminio. Básicamente se desplaza el equilibrio ácido-base del sulfuro, que en agua siempre esta especie va a estar en equilibrio parcial con el sulfuro ácido y el ácido sulfídrico. Ay, perdón, casi les escribo el agua. La tentación. O el ácido sulfídrico. ¿Sí? Si uno agrega medio ácido, termina disolviendo por completo al sulfuro de hierro por desplazar esta reacción para este lado, o el equilibrio sulfuro ácido, ácido sulfídrico, lo desplaza para acá. Que es justamente lo que yo les contaba que hace el agua también en el río Mendoza. También, bueno, y lo mismo pasa básicamente con todos los metales en los cuales se forman sulfuros. ¿Sí? Todos los sulfuros pueden ser, se los puede desplazar para este lado para obtener ácido sulfídrico. Y hay una publicación relativamente reciente, creo que es del año 2018, donde estos científicos publicaron en la revista Chemical Communications, con una falta notable de diseño gráfico, un paper en el cual ellos demuestran que no hay evidencia de la existencia del sulfuro, o sea, de esta especie, como tal, suelta en el agua. ¿Sí? Así que si bien, digamos, por notación vamos a seguir anotando sulfuro, así como el protón no existe solo en el agua, sino que existe formando el ion hidronio, el sulfuro tampoco existe como tal solo en el agua. Bueno, con respecto a los sulfuros, seleniuros y teluros metálicos que los existe, pueden estar en compuestos de cada uno de los aniones con carga 2-, así como también pueden estar compuestos por polianiones de igual carga, ¿sí? Como le pasaba al azufre. Son solubles en agua solamente los sulfuros de los metales del grupo 1 y del grupo 2, ¿sí? O sea, los de sodio, potasio, etcétera, magnesio, pero los de los grupos, digamos, los de los metales D son insolubles, y en muchos casos son tremendamente insolubles. Los sulfuros pueden obtenerse además por reducción de sulfato o por precipitación con ácido sulfídrico, ¿sí?
Este es el ejemplo del primero y este ejemplo del segundo. Existen también, y son famosos, los haluros de azufre que pueden formar compuestos con fórmulas típicas con azufre, teluro o selenio 2, 4 o 6. ¿Sí? El hexafluoruro de azufre es un gas famoso, es estable a temperatura ambiente. Es famoso porque suele ser el gas que está dentro de las pelotitas de tenis. El ruido característico de las pelotitas de tenis lo da el hexafluoruro de azufre que está en su interior, que es un ácido que en agua hidroliza rápidamente para dar ácido fluorhídrico y ácido sulfúrico. Además, es un gas muy denso, más denso que el aire, relativamente inerte, porque no es muy rápida esta reacción, si bien se puede producir, pero es más denso que el aire y por eso es un poco peligroso, porque digamos, un escape de ácido de hexafluoruro de azufre dejaría a toda la parte respirable de cualquier cuarto más llena de este gas que de oxígeno. ¿Sí? El oxígeno se iría para arriba, flotando como el aceite flota arriba del agua, digamos. Bueno, me quedó repetida esta filmina, disculpen. Compuestos con oxígeno del azufre. Digamos, hay dos gaseosos, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. El primero es incoloro, denso, de olor intenso y tóxico. Tiene un olor ácido, de hecho. Ahora van a ver por qué. Se fabrica a gran escala por combustión de los sulfuros metálicos, como el de hierro, por combustión, o por combustión, perdón, de azufre con oxígeno. De hecho, este es el primer paso de la síntesis de ácido sulfúrico. En agua, cuando se disuelve, genera sulfitos, que provendrían de la formación del ácido sulfuroso, del cual tampoco hay evidencia experimental de que exista. O sea, como que el dióxido de azufre no pasa, o pasa solo teóricamente por ácido sulfuroso, pero si no, directamente lo que se obtiene es sí, el ácido sulfuroso, lo que se obtiene es el sulfuroso ácido, por decirlo de alguna manera, o sea, esta especie. ¿Sí? Esta especie sí existe en agua y es la que está en equilibrio con los sulfitos, que son comúnmente utilizados como conservantes, por ejemplo, en los vinos. ¿Sí? Si ustedes se fijan en la etiqueta de casi cualquier vino barato, los llamados de mesa, van a ver que siempre suelen aclarar que contiene sulfitos, que es algo que no se suele, los vinos caros no lo tienen. Tienen otras formas de conservación y es mejor que no tenga sulfitos porque puede llegar a producir un poco de malestar al tomarlo y otras cosas. Bueno, con respecto al dióxido de azufre, como les decía, se utiliza principalmente para la preparación de trióxido de azufre, que es el segundo paso en la obtención de ácido sulfúrico. Y este proceso se genera por oxidación sobre la superficie de partículas en suspensión en el aire o mediante la reacción con NOx. O sea que esta reacción se puede dar en la atmósfera. ¿Sí? Y dejarnos en la atmósfera trióxido de azufre que disuelto en agua da ácido sulfúrico, como vamos a ver ahora. Y ahora vamos a ver qué problema nos puede traer el ácido sulfúrico. Entonces este trióxido de azufre, es una molécula triangular plana, con un ángulo de 120 grados para el ángulo oxígeno, azufre-oxígeno, es muy reactivo, se disuelve en agua con una reacción violenta, que da soluciones de ácido sulfúrico, es un agente oxidante muy fuerte, y un ácido más fuerte incluso al disolverse que el dióxido de azufre. Y este compuesto es, luego de la formación de la principal explicación, el responsable, mejor dicho, de la contaminación por lluvia ácida. ¿Sí?
O sea, estos compuestos, como suelen estar, digamos, suele haber sulfuros metidos en el carbón que se suele quemar en las plantas térmicas, y ese sulfuro, cuando se produce la reacción de quema del carbón, se forma dióxido de azufre, tanto como dióxido de carbono. El dióxido de azufre escapa y si no es colectado va a la atmósfera. Y si va a la atmósfera, puede reaccionar con los NOx, ¿sí? O puede reaccionar con el dióxido, con el oxígeno, y de esa manera terminar generando lluvias ácidas a muchos kilómetros de distancia del lugar donde son emitidos. De hecho, esa es la razón por la que la lluvia ácida, cuyos efectos, no sé si estaba acá, se hicieron patentes durante la Revolución Industrial, ¿sí? Como esto, que esta es una foto previa a esta, ¿sí? Donde acá, digamos, en la foto de la derecha, la estatua perdió los rasgos de la cara justamente por la lluvia ácida. ¿Qué es lo que hace esa lluvia ácida? Que puede venir tanto de especies de azufre como de especies de nitrógeno. Lo que termina haciendo la lluvia ácida es atacando al carbonato de calcio del que están formadas las cosas que están hechas con cemento o con yeso. ¿Sí? Con cemento, principalmente. Entonces, si nosotros rociamos con ácido sulfúrico de la atmósfera a una estatua cuyo componente principal es carbonato de calcio, lo que hacemos es desplazar este equilibrio para este lado y terminamos formando sulfato de calcio, que también es un sólido, y dióxido de carbono que se escapa. El asunto es que el sulfato de calcio es un sólido, pero en definitiva acabamos de romper la estructura fina del cemento, ¿sí? Del elemento que le da la rigidez a la estructura. Recuerden que el calcio también estaba involucrado con formar uniones con el silicio para darle dureza. Si nosotros empezamos a disolver a esta especie, ¿sí? Y se desprende dióxido de carbono, lo que terminamos teniendo es un polvo. Y ese polvo es arrastrado por la lluvia y le borra los rasgos a las caras de los, por ejemplo, de esta estatua. Y la lluvia ácida justamente es tan difícil de detectar porque uno, digamos, si no tiene ni idea de que este proceso puede ocurrir, es muy difícil buscar al responsable. Y hasta que no se entendió cuáles eran las direcciones de los vientos, en los lugares donde primero empezaron a aparecer estas cuestiones, y qué fábrica había, y qué subproducto podía generarse, no se pudo entender que las caras que las caras de las estatuas, o otras partes, digamos, de los patrimonios culturales de diferentes países, se estaban disolviendo a causa de, por ejemplo, una usina eléctrica a base de carbón. Bueno, lo que les dejo acá, de vuelta, el azufre también puede formar muchísimos oxoácidos de distinta índole y con distinto número de oxidación. Esto queda para ustedes. Yo les voy a mencionar algunos de ellos nada más. Uno es, lo que les voy a mencionar primero es que suele formar oxoácidos con números de oxidación menos 2, 0, 2, 4 y 6. Esto ya lo habíamos visto al principio, eran los números que adoptaban las sustancias formadas por elementos de este grupo. Y en muchos casos hasta se pueden formar óxidos de azufre donde incluso hayan enlaces azufre-azufre, como es el caso del ácido tiosulfúrico, o como es el caso del ion ditionito. ¿Sí? Este enlace, que está acá, es un enlace relativamente débil, ya lo vimos al principio en la tabla, o por lo menos es más débil que los enlaces con los oxígenos, ¿sí? Y suele querer romperse por este lado. Fíjense que el enlace azufre-azufre es 239 picometros, la longitud, y la del azufre-oxígeno es de 151, así que este enlace es mucho más fuerte. Y otra de las especies, digamos, y les menciono dos más de los oxoácidos interesantes antes de pasar al ácido sulfúrico, son el peróxido disulfato, que se usa muchísimo en el laboratorio, como un oxidante fuerte, y esto tiene que ver con la enorme debilidad del enlace de peroxo, que ya habíamos visto que influía en cómo funcionaba el bórax.
Y el otro es el tiosulfato, que es un oxidante moderado, que debe conservarse en medio ácido, porque puede ser explosivo, y que es muy utilizado el tiosulfato para hacer lo que se conocen como iodometrías, que son técnicas que miden, son técnicas de titulación que usan a la formación, a la cupla redox yodo-ioduro, para titular determinados compuestos. Esto es una de las cosas que veríamos en el laboratorio habitualmente, pero que bueno, pandemia. Bueno, ahí estaba la ruptura del enlace peroxo. Bueno, ahora sí, pasamos al compuesto con oxígeno más famoso de todo este grupo, por lo menos del azufre para abajo, que es el ácido sulfúrico. ¿Sí? El ácido sulfúrico es un líquido viscoso que se disuelve de manera exotérmica en el agua, muy exotérmica en el agua. De hecho, se suele decir, para que los alumnos recuerden en el laboratorio, como medida de seguridad, esto que al ácido no le gusta que lo mojen. Porque ¿qué pasa? Si ustedes empiezan a tirar agua para disolver ácido sulfúrico, las primeras gotas que ustedes tiren, la producción de calor es tan alta que se produce como si fuese una pequeña explosión. O sea, las gotas salen retroproyectadas, o sea, se les vienen encima y muy calientes y encima mezcladas con un poco del ácido disuelto. Y bueno, eso puede llevar a un accidente. Entonces siempre se le suele tirar el ácido al agua. Los dos protones son ácidos. El primero es un protón que da el carácter de ácido fuerte, el ácido sulfúrico, y el sulfuro ácido, que es esta especie, es un ácido un poquito más débil que el ácido sulfúrico. En estado puro tiene también una elevada constante de autoprotólisis, lo cual le confiere elevada conductividad térmica. ¿Sí? Fíjense que la constante de autoprotólisis del agua es de a la menos 14, en este caso es a la menos 4. Entonces, una solución pura de ácido sulfúrico está llena de iones, entonces es buen conductor eléctrico. Y está compuesto de una mezcla compleja de especies que se forman como consecuencia de la reacción con agua, que siempre es remanente del proceso de síntesis. De hecho, no se puede obtener ácido sulfúrico más puro que 98% habitualmente. Siempre quedan restos de agua que son muy difíciles de sacar. La inmensa mayoría de su producción es utilizada en la producción de fertilizantes como el sulfato de amonio o el sulfato de cobre. El sulfúrico es un agente oxidante a altas temperaturas y lo que ven en el GIF de la derecha es la reacción de deshidratación de la glucosa. ¿Sí? O sea, lo que hizo ese señor es poner glucosa en un vaso de precipitados, le tiró ácido sulfúrico y como esta reacción es tan exotérmica y genera la liberación de gases, lo que se termina produciendo es una estructura toda porosa donde los gases de la reacción quieren salir, y en esa salida terminan dejando agujeros, de la misma forma que el bicarbonato los deja en el pan cuando uno lo está calentando. Es una reacción divertida de hacer en el laboratorio. Y explica un poco por qué nos quemamos con ácido sulfúrico, porque si bien no tenemos glucosa, pero deshidrata o oxida, mejor dicho, casi cualquier compuesto orgánico. Los sulfatos son iones relativamente grandes, por lo que suelen formar compuestos solubles con la mayoría de los cationes metálicos, con excepción del plomo y el bario. Esto es al contrario de lo que pasaba con los sulfuros. ¿Sí? Y de hecho el sulfato de bario se suele utilizar, ya lo vimos en complejos, para determinar, en complejos no, en agua muchas veces, para saber la cantidad justamente de sulfato que hay en un agua, se la titula con bario, con cloruro de bario. Y como el sulfato a temperaturas bajas no es un oxidante, permite entonces la estabilización de cationes metálicos en bajos estados de oxidación, como es el caso del hierro más 2 en este caso. ¿Sí? Las sales de hierro más 2 son difíciles de obtener, excepto con, digamos, el sulfato es una de estas especies que permite estabilizar
al, al hierro 2 en la atmósfera. Y nos permite usarlo en el laboratorio. Bueno, ahora bien, pasamos directo a la síntesis del ácido sulfúrico, que casi toda la síntesis ya la vimos en sus pasos elementales, en lo que estuvimos hablando. El primer paso de la síntesis es la producción de dióxido de azufre, que ya vimos que se puede generar por quema de azufre, por quema de sulfuro de hierro o por quema de ácido sulfídrico, todos con oxígeno. Acá tenemos su generación. Para hacer estas reacciones se utiliza una mezcla de gases secos que contiene entre el 7 al 10% de dióxido de azufre y entre un 11 y un 14% de oxígeno, ¿sí? O sea, a la salida termina quedando esta concentración de dióxido de azufre que después se convierte catalíticamente en trióxido de azufre por reacción nuevamente con oxígeno sobre un catalizador de óxido de vanadio, de pentóxido de vanadio, entre 400 y 500 grados centígrados. El paso final de este proceso es la disolución del trióxido de azufre. Este método se lo suele llamar habitualmente método de contacto, porque lo que ocurre es que, bueno, ya lo vamos a ver un cachito más adelante, pero se lo suele llamar, reconózcanlo cuando les preguntan, si quizás aparece en el parcial o en el final, el método de contacto es este. Y lo que ocurre es que la disolución del trióxido de azufre directamente en agua es muy violenta. Entonces se disuelve primero el trióxido de azufre en una pequeñísima proporción de ácido sulfúrico que uno previamente tiene en estado puro. ¿Sí? La disolución es menos violenta porque de alguna manera la solución ya tiene bastantes sulfatos y se forma esta especie. Y este compuesto, digamos, esto libera calor obviamente, pero no tan explosivamente, y la disolución de este, ahora sí, en agua pura, libera calor, pero en mucho menor medida y permite obtener de forma segura ácido sulfúrico. Entonces, como verán, el proceso mismo limita la posibilidad de eliminar el agua. Y se obtiene un rendimiento máximo del 98%, que usualmente es entre 96 y 97%, porque la eficacia final se reduce con el paso del tiempo, principalmente cuando se usa sulfuro de hierro, porque se van envenenando muchas veces los catalizadores con el alto contenido de arsénico que suele tener el sulfuro de hierro mineral, digamos. Durante este proceso, como se darán cuenta, el dióxido de azufre tiende a escaparse y es responsabilidad de las empresas fabricantes capturarlo antes de que lo haga. Y por eso es necesario, primero, cambiar periódicamente el catalizador, que es algo caro, para que la reacción de SO2 a SO3 sea eficiente. Se suelen hacer más de un ciclo de catálisis. En vez de dejar que haya una sola pasada, se hacen varias pasadas, así uno se encarga de agotar al dióxido de azufre. Y también se suelen tener chimeneas muy altas, de hasta 75 metros de altura, que recupera hasta el 91% de la niebla ácida que tiende a escaparse de los lugares donde se disuelve el trióxido de azufre en agua como consecuencia de que la disolución larga calor, ¿no? O sea, es exotérmica. Entonces, todos los gases que tienden a ascender al generarse calor, si la torre es lo suficientemente alta, terminan condensando y se recuperan. Y no hay que usar tecnologías muy sofisticadas para frenar la contaminación. Bueno, acá tienen el esquema. El quemador de azufre, que permite obtener primero dióxido de azufre, la torre de secado, el intercambiador de calor, que lo deja a la temperatura adecuada para su conversión catalítica, nuevamente el intercambiador de calor para disminuir la temperatura del gas efluente, y finalmente este gas se pone a contracorriente de una lluvia que es la que tiene esta pequeña cantidad de ácido sulfúrico que surge del mismo proceso y que se va recolectando acá abajo como un líquido, el oleum, que finalmente, por mezcla con agua en flujo, permite la obtención del ácido sulfúrico.